Meternos a la situación del mercado de abasto, lo decíamos, el intendente Llamosa junto a funcionarios municipales hicieron un recorrido por este lugar donde se realizaron algunas obras que tienen que ver, por ejemplo, con la pavimentación. Y hay una preocupación que nace desde el comienzo de la pandemia sobre el control de precios, sobre las medidas sanitarias de las frutas y verduras que adquirimos en medio de la cuarentena. Vamos a tomar contacto con Daniel Reilova, quien es el secretario de Agroindustria de la Municipalidad. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pablo. Buenos días, Mercedes. Buenos días. Hay una preocupación que está instalada desde el comienzo de la pandemia, lo señalábamos, sobre el tema de los controles de precios. Al principio fue el precio de la papa, después ahora también hay una preocupación sobre el precio del huevo, sobre el precio de algunas frutas. ¿Cuál es la intervención que el municipio puede tener en este contexto? Mira, Pablo, el tema de los precios, sin duda, y lo conozco perfectamente por otras actividades también, te diría transversal a muchas actividades. En el caso del mercado no escapa a esa lógica general que se está dando, pero desde un primer comienzo, cuando surgieron las primeras dificultades, en algunos casos, el municipio tomó una intervención adecuada y oportuna, siendo que como ámbito de aplicación nunca está, inclusive normativamente previsto, que el municipio intervenga en este tipo de actividades, como en otras tampoco. Pero te diría que gracias a la comprensión tanto de la parte pública como de la parte privada respecto a esta situación muy particular que nos toca vivir, te diría que están totalmente normalizados los precios, se hace un seguimiento propio y adentro del mercado respecto a que se comercialicen con los precios establecidos, y hoy te diría con total tranquilidad en el caso de frutas y verduras que se han mantenido inclusive en algunos casos por debajo de lo que eran los valores establecidos a mediados de marzo. Respecto al tema de los huevos, que también lo mencionabas, es un problema y una dificultad no del mercado de abasto Río Cuarto, sino en general. Me he estado interiorizando personalmente de la situación. Hay una cuestión de mercado en la Argentina. Algunos lo atribuyen al exceso de consumo que hay respecto a que la gente está mucho en sus casas y consume mucho más huevo que lo que habitualmente hacía. Pero independientemente de eso, como sucede en otras franjas y en otras cadenas de comercialización de algunos artículos, principalmente en estos casos de primera necesidad y alimenticios, hay determinados factores que influyen y formadores de precios, te diría, en algunos productos. Pasa en otras actividades, como te refiero, y no es excluyente tampoco del huevo. Pero hoy, en el caso del mercado de abasto concretamente, se han mantenido, por darte un ejemplo, un cajón de huevos alrededor de los 2.500, 2.600 pesos, que son los valores estimados, y te diría que están por debajo de lo que están en otros puntos del país, ¿sí? Daniel, en este recorrido que desde el municipio se realizó en el día de ayer, en cuanto a las medidas sanitarias, ¿qué se pudo observar? Concretamente también es te diría una muestra, el mercado de abasto, o de lo que es el reflejo y la actividad y la participación tanto pública y privada, y con afluencia de gente de otros ámbitos que no son propios del mercado. Claro. ¿A qué me refiero con esto? Desde el punto de vista del directorio en conjunto y un directorio público y privado, o sea, mixto, se tomaron desde un primer comienzo, fruto de esta situación y la cantidad importante de afluencia de gente, las medidas sanitarias aconsejadas por la Secretaría de Salud de la Municipalidad respecto a la higiene personal, a la higiene de cada uno de los locales, Es más, la obligación de la utilización del barbijo fue anterior a que se dispusiera de manera pública y obligatoria para todo el mundo. En el mercado de abasto ya se estaba aplicando esa medida. La desinfección por parte del municipio se realiza periódicamente también, y hay una responsabilidad compartida en el sentido de que pueden ser algunas decisiones dispuestas o normadas por el directorio, pero también cada uno de los puesteros y cada uno de los playeros toma sus medidas sanitarias de acuerdo a la clientela que va atendiendo. En cuanto a, recuerdo que en su momento era bastante engorroso las colas que se formaban para ingresar al mercado de abasto, pero sin duda que estamos viviendo situaciones excepcionales y la gente lo ha entendido así. ¿Por qué? Porque al principio había muchas dificultades, pero no había otra posibilidad de manejarlo que de esa manera. Inclusive al día de hoy se han ido incorporando y se van a seguir incorporando con el asesoramiento de la Secretaría de Salud distintos elementos, como por ejemplo, últimamente ya se han adquirido 2 termómetros y se les toma, por ejemplo, la fiebre a todos los ingresantes. Otra de las medidas también importantes que se ha tomado
es que no solamente ingresan aquellos clientes que van a comprar verduleros, llamémosle, de la ciudad y de la zona y de otras provincias limítrofes, sino también que ingresan camiones, cargas de otros lugares que son los proveedores de la mercadería. Con eso se ha tenido una situación muy particular y se tomó la decisión de que cada productor que compre mercadería en otros puntos del país tiene que la obligatoriedad de informar con el tiempo debido cuándo va a ingresar ese camión y se le hace una desinfección y un control sanitario y se le permite entrar sola y exclusivamente si ha sido declarado por el comprador, ¿no es cierto? Daniel, ustedes advierten de que estos controles, este protocolo de control, se aplica rigurosamente, que lo aplican todos los puesteros, que en el ingreso al propio mercado de abasto se evalúa con, ustedes decían, la toma de temperatura a cada una de las personas que ingresan. Digo, la efectividad de este control, ¿es algo que sí evalúa el propio municipio? Sí, concretamente, convengamos, por eso te digo, Pablo, en el mercado, digamos, tenemos todo dentro de un predio, ¿está bien? Y imagínate vos que estamos en contacto permanente con la Secretaría de Salud y con el COE. El personal asignado puede determinar que, por ejemplo, en el termómetro te marque determinada temperatura, pero sin duda que son las personas idóneas, adecuadas y facultativas, a cual instantáneamente nos ha dado la posibilidad de que surja alguna situación de esa, que puede ser por COVID, como me decía el doctor Ferrario, o puede tener fiebre por otro motivo. Entonces, se activan los protocolos respecto a informar esa situación. Pero depende también mucho de que los controles se pueden hacer, se pueden tomar todas las medidas preventivas de acuerdo a los protocolos y de acuerdo a las sugerencias de la parte de salud, pero también es la responsabilidad individual de cada uno. Eso no le escapa de que porque haya algún caso en este tipo de actividades o algunas otras, sea pura y exclusivamente responsabilidad del Estado o de las autoridades, ¿no es cierto? Y además también, Daniel, en el marco de todas estas obras que se realizaron en el mercado de abasto para mejorar la circulación, para mejorar las medidas sanitarias, se terminó ya el hormigonado que faltaba. No quedó nada de fragmento de tierra, que eso también, por supuesto, que ayuda a las medidas sanitarias. Exactamente, Marcela. Imagínate vos que esa obra, como también una subestación de EPEC que se realizó en esta gestión y demás, también con esfuerzo compartido entre la parte de la provincia, la parte pública del municipio, los mismos operadores, porque te diría que son obras, esas dos, de característica muy importante, determinada como prioridad para los productores, y como bien te refieres vos, el tema de un pavimento que hacía años y a veces hasta de manera impensada, dicho por los mismos operadores, que alguna vez se iba a realizar, ayuda a todas las medidas sanitarias de higiene y de limpieza. Entendemos de que esta situación nos ha tomado por sorpresa por un lado, pero también nos ha obligado, y creo que va a ser un antes y un después respecto a replantear algunas cuestiones que quizás antes de esto las dejábamos de lado, pero me parece que después de esta situación, sin duda que en este tipo de actividades va a haber que repensar mucho, y se ha hecho, y creo que todas estas medidas que hoy se están aplicando se van a sostener a futuro, ¿no es cierto? Daniel, muchísimas gracias por este contacto. Importante que las obras lleguen al mercado de abasto, importante que los controles se hagan por la salud de quienes están allí y también por quienes adquieren cada uno de los consumidores las mercaderías que llegan desde el mercado de abasto y la necesidad, obviamente, de los controles de precios. Muchísimas gracias. Muy agradecido a vos, Pablo. Por supuesto, un saludo también para Mercedes, y decirte de que las personas que están allí, los puesteros, tanto los clientes y demás, son todos seres humanos, vecinos como nosotros, que nos preocupa a todos de igual modo la salud, y sin duda también que esto no contribuye en nada a esta situación también, independientemente de las cuestiones sanitarias, a, por ejemplo, la baja que ha habido y el esfuerzo que están haciendo muchos respecto a sostener, aún estando en actividad, la caída en las ventas y demás. O sea, es un conjunto de situaciones de mucha dificultad que ojalá podamos cuanto antes sortearla, ¿no es cierto? Ojalá que así sea, Daniel. Muchísimas gracias.